Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar de la serie NAP Webinar Series que estamos preparando para todos ustedes, para toda nuestra comunidad. Esta vez estamos con María Cristina Romero de EQA. Nuestro webinar de hoy es hacia un impacto más creíble y medible, donde vamos a explorar cómo distinguir entre datos confiables y no, qué datos y evidencia generan credibilidad y qué fuentes de información se necesitan para medir el impacto. María Cristina es manager de finanzas sostenibles de EQA España y es quien va a liderar esta conversación. Hola María Cristina, cuéntanos un poco más de ti y de la experiencia de EQA en verificación de impacto. Hola Ana María, ¿qué tal? Es un placer para mí estar con ustedes acompañándolos en esta sesión. Les agradezco mucho la invitación. Y bueno, te comento un poco sobre EQA. EQA es una entidad de verificación y certificación ESG e impacto. Estamos orientados a poder generar confianza en el mercado de sostenibilidad e impacto sobre los datos que se reportan tanto en el ámbito ESG como en el ámbito de impacto. EQA como tal es una entidad que, bueno, tiene diferentes líneas de negocio. El departamento el cual lidero es el Departamento de Finanzas Sostenibles y es un departamento que está 100% volcado en productos y servicios orientados a analizar y evaluar los aspectos de sostenibilidad y el impacto que puedan tener estos en los mercados financieros, sea tanto en el ámbito de la financiación convencional, por ejemplo, a través de lo que hacemos es second party opinion para bonos y préstamos sostenibles, como también en el ámbito de la inversión, para lo cual hemos desarrollado tanto productos de verificación de impacto orientados, por ejemplo, a fondos de impacto, como es el caso que nos atañe en particular, y también algunos productos orientados a inversiones ESG, con un enfoque muy centrado en la regulación europea para los mercados financieros en temas de inversión. ¿Vale? El recorrido que nosotros tenemos en temas específicamente de verificación de impacto, porque ahora vamos a hablar solo de verificación de impacto, entre el año 2021 y el año 2022, EQA ha verificado el impacto de 43 organizaciones locales e internacionales en diferentes sectores, como puede ser temas de educación, agricultura sostenible, salud, empleo, transporte sostenible y moda sostenible. Esto bajo un modelo de verificación de impacto bastante innovador que hemos desarrollado a nivel interno, el cual está basado en los principales estándares de medición y gestión de impacto, los principales estándares internacionales y también en las principales normas de verificación, porque es verdad que nosotros como verificadores nuestro trabajo no está orientado a hacer la parte de consultoría respecto al diseño de alguna solución o de algún vehículo de inversión, sino netamente en verificar que el impacto sobre el cual se está comprometiendo el fondo, pues es un impacto que finalmente se va a dar, tanto en un nivel ex ante como en un nivel ex post, esto de acuerdo al nivel de madurez que el cliente tenga en temas de impacto, ¿no? Ya más adelante, Ana María, te voy a comentar un poco los aspectos del modelo de verificación y vamos a poder un poco ver los matices sobre cada uno de ellos. Gracias, María Cristina. Bueno, el espacio es tuyo. Cuando quieras puedes compartir la presentación y le invitamos a todos los asistentes, si tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat y a medida que vamos haciendo esta conversación podemos irlas resolviendo. Vale, estupendo. Voy a compartir una presentación. Se me ha perdido. Está aquí. Creo que sí se logra ver ahora mismo, ¿no? Sí, la vemos. Ana María. Vale. Y configurar. Vale, genial. A ver, hemos denominado a esta presentación verificación de impacto hacia un impacto más creíble y más medible,
porque estamos convencidos que todo lo relacionado al tema de impacto, definitivamente si no se mide, no podemos realmente evidenciar el impacto que se está generando a través tanto de una inversión, de un proyecto, como de una actividad. Bueno, esto es un poco lo que ya les he comentado sobre EQUA. Somos una entidad netamente de verificación y certificación. Esto implica que nuestro trabajo de alguna u otra manera tiene que estar dotado siempre de la competencia técnica y de la independencia que un verificador necesita para poder emitir una opinión que represente una garantía en el mercado. Estamos presentes en diferentes mercados, tanto en España como en Iberoamérica, en México, en Colombia, en Chile y en República Dominicana. Somos un verificador ESG acreditado en diferentes estándares, sobre todo en temas de finanzas sostenibles. Estamos acreditados por CBI para la verificación de bonos y préstamos climáticos. También somos un verificador listado en ICMA como un verificador oficial para los estándares de bonos sociales, verdes, sostenibles. Y también estamos acreditados, y esto ya es solo en el ámbito local, en España, para poder realizar la validación del cumplimiento del principio de NSH en el marco de fondos europeos que provienen para todo lo que es el mecanismo de recuperación y resiliencia. Pero es verdad que este modelo de validación de NSH es un modelo que a raíz de que se desarrolló la taxonomía europea ambiental, pues está teniendo bastante genera mucha inquietud en el mercado porque ha sido un requerimiento que se ha extrapolado a otras normativas en temas de divulgación en el ámbito ESG, ¿vale? Bueno, como ya les he comentado, nuestro trabajo está orientado exclusivamente a poder voy a poner esto aquí, vale, a poder generar confianza en los datos de impacto que puedan reportar las organizaciones, ya que nosotros consideramos que el mercado demanda conocer que los datos de impacto cuenten con sistemas y procesos adecuados, sean datos fiables, que las metodologías de medición sean las idóneas, que los cálculos de conversión sean correctos y que detrás de toda esta información que se genera, pues exista un respaldo científico que realmente asegure que el impacto, tanto en el ámbito ambiental como social, que se está reportando es un impacto que finalmente se ha generado. Para poder realizar estos trabajos, como ya se los he comentado, es muy importante para una entidad de verificación apalancarnos en dos pilares fundamentales, que es la independencia y la competencia técnica. Y si ya nos entramos un poco más en la materia, ¿por qué es importante que los datos de impacto sean verificados? Esa es una pregunta en la cual siempre con la cual siempre nos encontramos en el mercado cuando estamos con potenciales clientes. Definitivamente la regulación, y hablo en el ámbito europeo, ha ayudado mucho a ello. Eso es una realidad. Cada vez los niveles de exigencia en el ámbito regulatorio en datos de sostenibilidad, ya sea en temas ESG como en temas de impacto, implican que el nivel de rigurosidad del análisis, de la medición y sobre todo en el ámbito de la verificación y la auditoría es cada vez mayor, y eso ha ayudado a que el mercado que nosotros abarcamos, que es solo en el ámbito de la verificación y la auditoría, pues tenga un crecimiento exponencial y sea una oportunidad muy importante para poder poner en valor los datos de impacto que las organizaciones reportan. Algunos de los principales aspectos relevantes sobre datos de impacto verificados, obviamente, es evitar el riesgo de una divulgación inexacta, que esto representa un riesgo ya no solo reputacional, sino también actualmente un riesgo reputacional que tiene un impacto financiero. Permitir la comparabilidad y la tan ansiada monetización del impacto podría ser también un aspecto relevante de cara a la verificación de los datos de impacto. Evitar, por supuesto, el tema del impact washing, que es algo que siempre está presente en torno a todo lo que se desarrolla alrededor de medición y gestión de impacto. Y un aspecto muy importante en temas de impacto y de inversión de impacto en particular es que un dato de impacto verificado permite que el inversor tome una decisión informada. Y esto es muy importante, ya que la medición y la gestión del impacto está orientada definitivamente a medir, pero a medir con un propósito, que es incorporar esos resultados de la medición en una toma de decisión.
y en este sentido creemos muy relevante que aquella medición que se haga pues también sea verificada por un tercero. ¿Y por qué por un tercero? Porque como ya les he comentado, la verificación independiente y competente a nivel técnico principalmente implica algunas cuestiones que son relevantes. La independencia, obviamente, que el tercero que está realizando la verificación emite una opinión sin ningún interés en el resultado de la verificación. Eh, el verificador independiente también incorpora metodologías y procedimientos de verificación que aseguran que todo el proceso de verificación va a cumplir con los principales estándares y las principales normas en temas de verificación. Y lo otro también es implementar un proceso que asegure temas de imparcialidad. A nivel de competencia técnica, yo creo que los que estamos un poco en este foro somos conscientes que una de las grandes problemáticas que presenta el sector es la diversidad de estándares en temas de medición y gestión de impacto, de estándares, principios, indicadores, marcos, etcétera. En consecuencia, el verificador tiene que demostrar competencia técnica en estos estándares para poder diferenciar y catalogar cada uno de ellos dependiendo de la tipología de organización, de la tipología de impacto que estás midiendo, y eso creo que a través de la competencia técnica es mucho más fácil de solventar. Conocimiento técnico sectorial, por supuesto, porque no solo abarcas mediciones de impactos sociales y ambientales, sino también a nivel sectorial, que eso es muy relevante para temas de impacto. Conocimiento de metodologías de medición, por supuesto. Y un tema muy importante es que la competencia técnica te permite tener un aspecto de conocimiento en la evaluación tanto de los datos que te entrega el cliente como de la fuente de la cual provienen estos datos, y también de las hipótesis que justifican estos datos, porque eso también es muy importante analizarlo, ¿no? Poder evaluar los sistemas que gestionan los datos, eso nos permite minimizar el riesgo de error al momento de revelar información, y la revisión de los cálculos de conversión y el respaldo científico, por supuesto, no podría ser posible si el verificador, aparte de la independencia, no demuestra una competencia técnica, ¿vale? ¿Qué puede ser objeto de una verificación de impacto? Porque siempre cuando hablamos de verificación de impacto, principalmente tenemos, a mi modo de ver, bueno, y al modo de ver de la mayoría del mercado, tres principales scopes. El primero es pues poder analizar la cartera o un fondo de impacto, poder analizar el impacto de una actividad que descansa en una compañía, y poder también analizar el impacto de un proyecto. A nivel de verificación, los enfoques son totalmente distintos entre cada uno de los tres. Por ejemplo, el enfoque de una verificación de un fondo de impacto está orientado exclusivamente a la gestión del impacto del fondo sobre sus inversiones. Por ejemplo, en un proceso de verificación de impacto de un fondo, pues verificamos las políticas que tienen implementadas, los procesos también implementados de cara a sus inversiones, y el sistema de medición de impacto a través del cual pueden monitorear el impacto de sus inversiones. Es decir, la verificación de impacto está muy orientada a sistemas, políticas y procesos. En el caso del impacto de una compañía, y ahí hablamos ya del impacto de una actividad, el enfoque de verificación es distinto. La gestión del impacto está orientada a la actividad que desarrolla la compañía y el impacto positivo y negativo que esta actividad pueda generar. Aquí es posible llegar a dato final sobre determinados indicadores de impacto o de resultado, ¿vale? En el caso de un proyecto, yo creo que esto es lo más tangible y lo más aterrizado a temas de impacto, porque finalmente el nivel de influencia es mayor y la información es mayor. Y aquí el enfoque de la verificación está específicamente orientado a un proyecto, por ejemplo, la verificación de un programa social implementado por una fundación. Esto con la intención de llegar a dato final y demostrar ese componente de adicionalidad respecto al cambio que se pueda generar a través de un proyecto o de una intervención.
¿Vale? Estos son los 3 alcances que nosotros podemos verificar en una metodología de verificación de impacto. ¿Qué marcos y estándares tomamos en cuenta para la creación de este modelo de verificación de impacto? Pues existen diversos, ¿no? Desde principios, como pueden ser los principios operativos de gestión de impacto de la IFC, marcos conceptuales y metodológicos, por ejemplo, el Impact Management Project, EFPA, teoría del cambio, y también estándares e indicadores que nos permitan poder hacer una medición idónea y adecuada, por ejemplo, los indicadores de IRIS Plus, de SASB, los indicadores que están asociados a las metas y a los objetivos de los ODS y también indicadores de GRI, ¿vale? Y aquí sí que he intentado identificar qué puede contemplar un proyecto de impacto, pero esto también haciendo la diferencia que se podría llegar también a analizar desde el aspecto de un fondo, ¿no? Principalmente las fases que contempla un proyecto de impacto podría estar orientada a estas 4 fases, ¿no? La identificación del problema y del público objetivo. En esta fase nos vamos a centrar en analizar el problema, abordar y el cambio que se pretende generar, para lo cual se deberían desarrollar diferentes análisis o estudios, como puede ser el mapeo de actores, el análisis de data cuantitativa, la identificación del público objetivo y del nivel de vulnerabilidad que el público objetivo tiene, que es un aspecto muy importante, y también, ¿por qué no?, analizar la línea base sobre la cual se parte, ¿vale? Posteriormente tenemos a grandes rasgos, estoy comentándolo, el diseño de la solución. Analizado el problema, se diseña una potencial solución, siempre también teniendo en cuenta si han existido otros actores que han abordado ya el problema y qué resultados han obtenido sobre ello. El involucramiento de los stakeholders es bastante importante. Y también aquí yo creo que una de las principales herramientas que podemos utilizar para poder hacer un análisis adecuado es la teoría del cambio, ya que consolida gran parte de esta fase y de la fase anterior también. Luego tenemos la fase de implementación y gestión, en la cual se implementa la solución, considerando obviamente los recursos humanos, económicos, los plazos, riesgos, controles y todas aquellas externalidades que puedan poner en riesgo la ejecución de la solución. Es importante tener en cuenta un constante mapeo del público objetivo, del beneficiario final, porque finalmente va a ser un punto de medición relevante. Y finalmente ya tenemos la fase del reporting. Y aquí esta fase está orientada principalmente a revisar si realmente la solución que se ha implementado está resolviendo el problema inicialmente planteado y abordado, ¿no? Si la solución planteada obviamente es la adecuada, si se está contribuyendo a esta solución, si la planificación y la implementación se está ejecutando en tiempo y forma y si los controles están funcionando, ¿no? Esto con la intención de poder, de cara al reporting, el reporting barra medición, poder realizar una correcta atribución respecto a la contribución al cambio generado de ser el caso, ¿vale? Aquí he intentado identificar los principales requerimientos que nosotros evaluamos cuando hacemos una verificación de impacto. Estos requerimientos es en realidad un compendio de los principales requerimientos contenidos en los principales marcos, principios, estándares que existen en el mercado en temas de medición y gestión de impacto. Por ejemplo, en la fase de identificación del problema, pues pedimos evidencia de cómo se ha llevado a cabo ese análisis de la problemática. Si es necesario analizar todas las fuentes teóricas o empíricas que justifican el problema, pues nosotros entramos en ello y cualquier data cualitativa y cuantitativa que contribuya a la justificación del problema. También analizamos y evaluamos cuál es el análisis que ha llevado a cabo el cliente para poder analizar el público objetivo, los beneficiarios finales y el nivel de vulnerabilidad de este público objetivo. Si se ha utilizado alguna herramienta de mapeo, cuál es la descripción de este público y las características, por ejemplo, género, edad, condición socioeconómica, población,
etcétera. La ubicación geográfica, que también es muy relevante porque hay determinadas cuestiones, tal vez a nivel de temas de derechos laborales y tal, que están muy asociadas a contexto geográfico. Cómo se ha realizado el análisis de los grupos de interés, qué nivel de involucramiento tienen los stakeholders en el diseño de la solución y por supuesto la solución. Saber, lo que pedimos es un poco la información sobre la definición y la descripción de la solución propuesta para resolver el problema. ¿Cuál es el análisis de mercado que se ha llevado a cabo? ¿Cuál es el proceso de revisión llevado a cabo con el público objetivo? Si se ha llevado a cabo una identificación de externalidades negativas, impactos y riesgos, y la periodicidad de la revisión y actualización de la solución propuesta, y por supuesto saber si se ha realizado una correcta alineación con los ODS. En una segunda fase, otros aspectos que nosotros revisamos ya en la fase de diseño de la solución, estamos muy orientados a poder conocer esa solución y conocer también cuál es el periodo de intervención. ¿Cuáles son los objetivos de impacto que se plantean con esta solución? Y aquí este tema es muy relevante porque en temas de inversión de impacto, los objetivos de impacto tienen que estar 100% alineados tanto con la estrategia de inversión de impacto que tenga implementado el fondo, como también con la estrategia de inversión general que tenga la entidad, ¿no? Muy importante saber cuál es la línea base sobre la cual se han construido estos objetivos de impacto. ¿Por qué? Porque, y esto es algo que se está viendo mucho también en financiación sostenible, ¿no? La línea base es el punto de partida y el punto de partida sobre la cual se diseñan estos objetivos de impacto. Si la línea base no tiene un aspecto de fiabilidad 100%, probablemente los objetivos de impacto estén mal planteados desde el ex ante. En consecuencia, la solución que se pretende implementar o el cambio que se pretende generar no necesariamente va a estar bien estructurado o diseñado. En algunos casos, la línea base es una buena práctica del mercado poder auditar a través de un tercero esta línea base y poder partir desde un escenario lo suficientemente fiable que nos lleve a establecer un proyecto o un vehículo de inversión que realmente contribuya al cambio y a la solución del problema que está abordando, ¿vale? Y obviamente también, una vez que se definen los objetivos de impacto, describir metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Es importante también tener en cuenta que los objetivos deberán ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un periodo determinado para poder hacer un correcto seguimiento de ellos. Temas de indicadores. También entramos a revisar la tipología de indicadores y aquí vamos desde indicadores de input, output, outcome e indicadores de impacto. Esto con la intención de poder hacer una correcta, poder validar que efectivamente los indicadores son los idóneos a las fases del proyecto, a la tipología del proyecto, al sector, y que verdaderamente estamos hablando de temas de impacto y no necesariamente de temas de resultado, ¿vale? Entonces eso para nosotros también es algo muy relevante. También revisamos la metodología de medición en una fase de diseño y en un ex ante, cuando el cliente potencialmente se está planteando objetivos, indicadores y una medición a futuro, es también muy importante saber qué metodología de medición se está planteando. ¿Por qué? Porque en algunos casos las metodologías de medición dependen de los recursos internos de los sistemas y de las herramientas que el cliente tenga implementadas. En consecuencia, si la metodología de impacto, la metodología de medición de impacto no se puede llevar a cabo a futuro, no podemos asegurar en un ex ante datos de impacto a futuro. Por eso para nosotros también es muy relevante conocer esa metodología de impacto, de medición, y también si esta metodología de medición, por ejemplo, contempla determinadas hipótesis, es muy importante también para nosotros analizar que esas hipótesis están construidas en base a fuentes que son fiables.
y creo que esto es un aspecto muy relevante que en algunos casos se valida o se verifica una vez que la medición, que el proyecto ya está implementado y que la medición se ha ejecutado, pero no necesariamente se debería llegar a ese nivel o a esa fase para poder analizar si la metodología de medición es adecuada o no, sino tal vez hacerlo en una etapa previa. Y bueno, luego temas de planificación, que es un poco ya más la ejecución como tal, cómo se va a llevar a cabo, cuáles son los recursos que se tienen contemplados, tanto a nivel de recursos humanos, económicos, operacionales, etcétera. Ya cuando entramos en una fase de medición de resultados, lo que nosotros revisamos, porque todo esto, fase de identificación de problema, diseño de la solución, es en un ex ante, y eso tiene un encaje en un servicio en particular que nosotros proveemos a nuestros clientes, pero que lo voy a explicar más adelante. Pero sí que hay que tener en cuenta que cada fase tiene un producto de validación y o verificación asociado. En el caso de cuando ya estamos en una medición de resultados, que no necesariamente es una medición de impacto, pues nosotros revisamos cuál es el resultado de esa medición, tanto a nivel de conocer cuál es la medición que se ha ejecutado, cuáles son los cálculos realizados, qué indicadores han medido, cuál es la descripción de la metodología de medición, como se los comentaba anteriormente, cuál es la fuente de los datos que sustentan los resultados, la descripción del cálculo de las métricas, la periodicidad sobre la cual se ha establecido, en caso de que se haya establecido alguna meta previamente intermedia, cuál es el porcentaje de cumplimiento de la misma y por supuesto conocer cuál es el periodo de medición y la fecha en la que se ha llevado a cabo la medición. También entramos un poco a conocer cuáles son los sistemas de gestión de datos utilizados, porque muchas veces los datos que se utilizan en estas mediciones descansan y reposan en un sistema o en un procedimiento a través del cual se obtienen estos datos, en muchos casos a través de herramientas previamente implementadas, que están muy asociadas no solo a temas de medición y gestión de impacto, sino también a temas de negocio. Entonces, para eso, para nosotros es muy importante saber qué sistemas de gestión de datos se han utilizado como parte de esta medición. Y por último, ¿cuál es la gestión que se le ha dado a los resultados? Y esto yo creo que es un punto muy relevante porque nosotros intentamos conocer cuál es el proceso a través del cual se han gestionado los datos de resultado que esta medición ha arrojado, ¿no? Y saber si esos datos han sido incorporados en algún proceso de toma de decisión de la organización y conocer si esta incorporación dentro del proceso de toma de decisión de decisión de la organización ha llevado también a decisiones como tal, es decir, si se han tomado alguna decisión de toma de inversión o de desinversión o de cambios en determinados aspectos de los proyectos o de las inversiones, etc. Esto para nosotros es muy importante porque finalmente es el motivo a través por el cual se miden las cosas y saber si realmente esa medición ha conllevado a un cambio o a una toma de decisión es muy relevante. Y finalmente, en la etapa de medición de impacto, lo que nosotros revisamos también es un poco saber cuáles son los resultados de esa medición, pero principalmente identificar el cambio que se ha generado a través de esa medición, ¿vale? Y para ello lo que nosotros revisamos es conocer si los objetivos de impacto se han cumplido y si existe una correlación entre el cumplimiento de los objetivos de impacto y el potencial cambio generado o la solución al problema planteado, ¿no? Definir y describir cuál es el cambio que se ha generado, cuál es la dimensión, la escalabilidad y la sostenibilidad de este cambio y establecer si el proyecto o la inversión es totalmente replicable, ¿no? Y por último, que esto yo creo que es lo más complicado en un proceso de medición y gestión de impacto, conocer el porcentaje de atribución sobre el cambio que se ha generado. Y ahí creo que también es muy importante un proceso de medición totalmente muy bien establecido
Y también la verificación de los datos a nivel externo aporta muchísimo a que esa evaluación del porcentaje de atribución sea lo más robusta y lo más fiable de cara a los stakeholders. Eso creo que es un punto muy relevante que los verificados y sobre el cual los verificadores tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Poder garantizar que efectivamente la evaluación interna del porcentaje de atribución sobre el cambio generado pertenece a una intervención en concreto o a una inversión en concreto. Dicho esto, ¿cuál es el modelo de verificación de impacto que ECUA ha establecido en base a estas fases? Principalmente, y antes de hablar de ello, sí que me gustaría tener en cuenta que el público que nos está escuchando tenga en cuenta algunos pasos a considerar antes de un proceso de verificación. Principalmente, tener en cuenta el diseño de una estrategia de impacto, ¿vale? En la cual se pueda realizar una teoría del cambio, establecer objetivos de impacto, definir indicadores, etcétera. Medir periódicamente y establecer un periodo de medición es clave. Post medición, elaborar un reporte de impacto. Posteriormente a la elaboración del reporte de impacto, verificar el reporte de impacto, ¿vale? Y para ello nosotros estamos convencidos que el revisor externo independiente que no ha estado involucrado en el proceso de medición y gestión, en el proceso de medición de impacto, perdón, es el idóneo para llevar a cabo esta verificación. Y finalmente, una vez que se obtiene la verificación del reporte, pues divulgar a los stakeholders el reporte y la declaración de verificación independiente de impacto. Dicho esto, este es el modelo de verificación de impacto que nosotros desde ECUA hemos planteado a nuestros clientes. Tanto la validación del impacto esperado en un ex ante, y aquí abarcamos las fases de identificación de problema y diseño de solución. En un ex post, la verificación del reporte de impacto, en la cual abarcamos la fase de medición de resultados, y finalmente la verificación de impacto final, que está orientada a la medición de impacto como tal. Cada uno de estos servicios está orientado finalmente a poder dar garantía, por ejemplo, en la validación de impacto esperado, a toda la fase de diseño, a la identificación del problema y a la fase de diseño de la solución, y poder realmente dar una opinión sobre un potencial impacto esperado a raíz de esta inversión o del proyecto. Y a nivel ex post, definitivamente esto ya está más orientado en el nivel intermedio de la verificación del reporte de impacto, a dar fiabilidad a los datos de impacto que reporta una organización y a la medición que han realizado. Y finalmente la verificación de impacto final, obviamente, a poder identificar el cambio que se ha generado, dar garantías sobre ello y dar garantías sobre el porcentaje de atribución del proyecto del vehículo de inversión hacia el cambio que se ha generado. ¿Vale? Bueno, esto ya lo he comentado un poco sobre los sectores que hemos verificado en el año 2021 y 2022. Creo que es un trabajo que desde ECUA estamos realizando de la manera más profesional y más seria posible, en línea con los mejores estándares del mercado y también, ¿por qué no decirlo?, en línea con lo que se está desarrollando a nivel regulatorio en temas de inversión de impacto, como puede ser el reglamento de divulgación en temas de sostenibilidad para el sector financiero, en específico todo lo relacionado a artículo 9, que es lo más, lo más parecido a una inversión de impacto. Es verdad que los contenidos tienen unos componentes adicionales a los estándares a los que estamos acostumbrados a nivel internacional, porque incorpora temas muy, muy locales de taxonomía europea ambiental y temas del principio de no causar daño significativo, que también son cuestiones que provienen del DNSH, perdón, de la taxonomía, pero que bueno, que también enriquecen y robustecen el concepto de inversión de impacto que se está desarrollando a nivel internacional. Es verdad que la gran problemática definitivamente está entre
cómo poder medir el nivel de adicionalidad o de contribución entre las inversiones ilíquidas y las líquidas, o sea, las inversiones de impacto líquidas e ilíquidas. Ese es el principal componente y la principal problemática a la que se enfrentan los sujetos obligados de esta normativa, pero creo que actualmente estamos en un proceso muy interesante en el cual definitivamente lo que va a ganar es el mercado de impacto como tal, ¿no? Así que bueno, de mi parte es lo que quería compartir con vosotros y ya me callo Tenemos por algunas si... preguntas en el chat. Si quieres podemos empezar por ahí. Ya he dejado de compartir, ¿no? Sí, sí, Vale. ya te vemos. Guillermo pregunta, ¿cómo se podría alinear la medición y gestión de impacto con los últimos avances de la taxonomía social europea? Vale, a ver, es importante tener en cuenta que la taxonomía social europea no está reglamentada. A la fecha lo que tenemos es un informe final elaborado por el grupo de expertos de la Plataforma de Finanzas Sostenibles. En consecuencia, todavía no sabemos si el approach que te da ese informe es finalmente el que va a adoptar la Comisión Europea. Dicho esto, es verdad que a nivel de taxonomía social se abarcan objetivos muy claros, sobre todo alrededor de temas laborales, generación de empleo, etcétera, y se han desarrollado algunos subobjetivos alrededor de estos principales verticales. A la fecha yo creo que en temas de medición y gestión de impacto, la complicación mayor a nivel de la taxonomía social europea va a ser en la inclusión del DNSH, que era el componente que estaba comentando actualmente, ¿no? Porque lo que desean es que de la misma forma que la taxonomía europea, que la taxonomía ambiental europea incorpora el DNSH como parte del análisis integral, esto también lo va a contener. Y yo creo que esa va a ser la principal traba y el principal, bueno, no traba, pero el reto en poder implementar esta taxonomía social. Y yo creo que la medición y gestión de impacto ya debería empezar o los estándares, que yo creo que sé que están ahorita en algunos grupos de trabajo y tal, sé que probablemente el DNSH va a ser un componente que va a estar muy alineado con todo ello, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, yo primero sería un poco paciente a esperar a que la taxonomía social se reglamente y se apruebe y se desarrollen todos los criterios técnicos como tal asociados a cada uno de los objetivos, que se abarquen cada una de las actividades, porque hay que tener en cuenta que las taxonomías giran alrededor de actividades y de códigos ENAES. Y posterior a ello, identificar aquellos aspectos que hoy por hoy en una medición y gestión de impacto no necesariamente están incorporados. El DNSH es uno de ellos. Sé que los SDGs están intentando hacer un análisis sobre ello y sería muy interesante poder revisarlo y llevarlo un poco a la práctica, pero por ejemplo, en inversión de artículo 9, que es lo más parecido a inversión de impacto, el DNSH ya forma parte de la divulgación. Entonces, ese análisis hay que afinarlo. Todavía estamos en una etapa muy temprana, creo yo. Gracias, María Cristina. Ahora vamos con esta pregunta. Sabemos que hay muchas organizaciones que empiezan a medir el impacto bajo su propia metodología o sus propios indicadores. ¿Podemos hacer verificación de impacto sobre esta metodología propia o qué nos recomiendas para luego acceder a un proceso de verificación de impacto? Yo lo que recomiendo es que es la mayoría de los casos, sinceramente, muchas de las metodologías son metodologías ad hoc y lo encontramos en el mercado. Pero sí que es verdad que en algún momento las metodologías ad hoc no necesariamente están mal hechas, o sea,
Eso hay que decirlo. En algunos casos, sobre todo cuando son organizaciones que tienen un componente muy social, pues lo tienen muy bien implementado. Pero sí que es verdad que de cara a poder estandarizar, se recomienda no dar un paso atrás, pero sí hacer una reflexión sobre lo que ya se tiene implementado y poder identificar aquellas oportunidades de mejora que podrían robustecer un proceso, sobre todo el diseño de la solución como tal, ¿sabes? Porque ya no es solo la medición y la gestión, sino el diseño y el planteamiento de un proyecto de impacto. Yo creo que ahí la validación de impacto de impacto esperado que nosotros proveemos es un producto que probablemente es el que más valor genera, porque finalmente lo que haces es revisar todo ello y saber si verdaderamente lo tienes bien planteado, porque era un poco lo que comentaba anteriormente, ¿no? Tú te planteas un proceso de medición y gestión de impacto porque ya has establecido objetivos previamente. ¿Qué pasa si esos están apalancados en una línea base no fiable? Los objetivos están mal diseñados y en consecuencia el impacto a futuro no realmente va a ser el que uno quiere o considera, ¿sabes? Entonces esa reflexión yo creo que tiene mucho valor de cara al mercado. Gracias, María Cristina. Tenemos otra pregunta de Guillermo. Guillermo, igual si quieres abrir el micrófono y hacerla tú, eres bienvenida. Igual la voy a leer. Al comentar la gran importancia de contar con la opinión de los GIY o GI y por tanto la importancia de la atribución, ¿hay alguna forma de poder llegar a realizar la atribución considerando que el cliente, en este caso, no dispone o no quiere realizar la atribución? Yo creo que acá es muy importante en el aspecto de la atribución, es muy importante partir de una autoevaluación y del análisis de todas aquellas externalidades que podrían poner en riesgo la atribución. En este sentido, yo considero que si el cliente no desea llegar a realizar la atribución, ¿hay alguna forma de poder llegar a realizar la atribución? Considerando que el cliente en este caso no dispone, no requiere realizar la atribución, si el cliente es que no depende de lo que el cliente requiera o disponga, yo creo que depende un poco de cómo tienes diseñado el proyecto, la solución, la estrategia, los objetivos. Si realmente las cosas están bien diseñadas, la atribución va a ser relativamente fácil de identificar. Sin embargo, sí que debe partir de un autoanálisis y de una autoevaluación en la cual se puedan evidenciar todas aquellas externalidades que puedan poner en riesgo esa potencial atribución. Súper. Bueno, ahora tenemos esta pregunta. Tal vez puede ser muy básica, pero creo que es muy importante y es, ¿cómo nos aseguramos que las fuentes de medición son confiables? ¿Cómo hacemos para estar seguros que sí estamos haciendo las cosas bien o si estamos fallando en algo desde la línea base que tú mencionabas? Pues la verdad, si ya superamos el scope de la línea base, los procedimientos de verificación, y por eso es muy importante y hago hincapié no solo porque trabajo en una entidad de verificación, sino porque al ser una entidad de verificación, lo que tienes son procedimientos de verificación implementados, es decir, trabajas bajo una normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros recibimos un reporte de impacto, lo primero que hacemos es obviamente revisar la información, realizamos un análisis de riesgos de la verificación, definimos la materialidad sobre la cual vamos a abarcar y luego hacemos un plan de muestreo que en los casos que se requiere se llega a dato final. ¿Qué implica esto? Que nosotros aleatoriamente vamos a definir, oye, necesito evidencias de esto, de lo otro, y son evidencias muy primarias, o sea, evidencia documental. Y en algunos casos, cuando la evidencia descansa, ya sea en sistemas, en un sistema interno, una herramienta, lo que hacemos es un plan de pruebas, que es probar
con el cliente cómo funciona la herramienta y saberlo de manera ya sea de, oye, pues quiero que me des acceso a esto, tal, o sea, sí que se evidencia. Y cuando los datos también descansan en una hipótesis, por ejemplo, lo que entramos a analizar es la hipótesis qué tan robusta es. ¿Qué quiere decir esto? O sea, realmente nosotros hemos establecido una hipótesis en base a fuentes públicas, fiables, los cálculos están bien hechos, o sea, hay muchas cuestiones en los procedimientos de verificación que implican tanto desde la evidencia documental como desde el recálculo que se ha hecho previamente para poder llegar a un resultado lo suficientemente fiable y robusto. Y creo que, y la verdad, o sea, el proceso de verificación para algunas entidades que nunca lo han hecho, es un proceso que deja muchas oportunidades de mejora sobre la mesa. O sea, muchísimas, sobre todo en temas de medición, o sea, tener el ojo de un externo que te diga, o sea, que te lleve a un proceso de auditoría naturalmente y que te diga, oye, necesito que me compruebes esto, dame la evidencia. Realmente en algunos casos nos sucede que los resultados con los cuales inicialmente llegaron a nosotros no eran. Y no porque exista una mala intención, sino porque realmente los puntos de control no están correctamente mapeados. Entonces, sí que es un ejercicio que ya no solo porque te aporte más garantía de cara a la divulgación, que claro que es así, yo creo que a nivel interno al cliente le deja muchas oportunidades de mejora en el camino. Y en temas de medición y gestión de impacto, Ana María, siendo cuestiones algo relativamente tan nuevo, los temas de inversión de impacto, ni en España ni en Latinoamérica es que no son un mercado de gran, ¿sabes? De gran recorrido, o sea, es un mercado que está en un crecimiento bastante importante y yo creo que las lecciones aprendidas y las oportunidades de mejora son perfectamente válidas en este estadio de medición y gestión de impacto. Entonces, mm, mi reflexión va en el sentido de no solo tomen el proceso de auditoría como que, uy, qué miedo me va a auditar alguien, sino también hay que ver el aporte de valor que se puede generar de cara a la medición y la gestión. María Cristina, una última pregunta que tengo y es el tema de la comunicación de todos estos procesos. Sabemos que es muy importante comunicar los resultados de la medición, comunicar los resultados de la verificación. Entonces quería preguntarte que nos aclares por qué es importante comunicarlo y qué nos recomendarías para hacerlo, para comunicarlo a nuestros actores interesados e involucrados en nuestros proyectos. A ver, ¿por qué es importante la divulgación? Porque obviamente la transparencia es el pilar fundamental de la sostenibilidad. Y aquí ya no hablo ni de impacto, o sea, de la sostenibilidad en general, incluyendo los aspectos ESG y los temas de impacto. La transparencia, de hecho, toda la normativa que se ha generado a nivel europeo está relacionada a divulgación. Entonces, eso es un aspecto muy importante, o sea, es divulgar qué estás haciendo, ¿no? Divulgar qué hacen cómo se comportan tus activos, tus carteras, etcétera. ¿Por qué es importante comunicarlo? Primero, porque si hablamos en ámbito europeo, eso ya es una obligación. O sea, es una obligación que está contemplada en una normativa. Y ya de cara a aquellos que no necesariamente son sujetos obligados, yo creo que es una oportunidad de transparencia y de confianza de cara a los stakeholders que aporta muchísimo valor y confianza. Y ya si hablamos del tema de la verificación, yo te hablo de lo que yo veo actualmente en este mercado, ¿no? Porque el mercado de impacto en España está teniendo un crecimiento importante. Ya no solo porque sean sujetos obligados requieren una verificación, ya lo toman como una buena práctica. Necesito verificar mi reporte de impacto y ya en algunos casos nosotros tenemos dos niveles, ¿no? Podemos trabajar con el reporte de impacto del fondo, ¿vale?
que son nuestros principales clientes actualmente en temas de verificación de impacto, o podemos también trabajar al nivel de participada, es decir, de las invertidas. Entonces, y ya lo toman como algo, como una mejor práctica que forma parte de su proceso normal de divulgación. O sea, divulgo mi reporte de impacto y dentro del reporte de impacto va la carta de verificación externa. Es una buena práctica que se ha implementado en el mercado y que dependiendo del nivel de aseguramiento con el que se haga la verificación, pues aporta muchísimo valor y mucha confianza, sobre todo en los inversores que están ávidos de indicadores de impacto y de sostenibilidad, pero ávidos de información fiable. Ana María, hay que tener en cuenta que hoy el principal problema en temas de sostenibilidad es que no hay datos. Entonces, contar con datos, ya no hablemos de impacto ni de ESG, con datos de sostenibilidad fiable, yo creo que en el mercado hoy por hoy es muy valorado. Bueno, María Cristina, muchísimas gracias por este espacio. Gracias por abrirnos las puertas de ECUA y explicarnos el tema de la verificación de impacto, que aquí en Latinoamérica todavía hay mucho trabajo por hacer, pero justamente por eso estamos abriendo este tipo de espacios para que se empiece a discutir, para que se empiece a generar como esa inquietud en todo el ecosistema. Sí, por supuesto, yo encantada de acompañarlos. Sé que esto es un camino todavía largo porque la verificación de impacto todavía es un aspecto no necesariamente contemplado en todas las organizaciones, pero sí que es algo que yo lo dejo caer y yo creo que el tiempo nos va a dar la razón. Esto se va a volver una práctica muy valorada dentro del mercado. Super. Nos preguntan que dónde te pueden seguir, el contacto de ECUA. Pueden visitar la página de ECUA, www.ecua.es, y bueno, ahí tienen toda la información de todas las líneas de negocio que nosotros trabajamos en temas de sostenibilidad, en temas de I+D también, y tenemos muchas líneas de negocio. Y en particular mi departamento, que es el Departamento de Finanzas Sostenibles, que está enfocado en financiación sostenible, inversión de impacto e inversión ESG, siempre desde el ámbito de la verificación y de la auditoría, pues encantados de poderlos ayudar en lo que necesiten. Gracias. Les recuerdo a todos que vamos a seguir abriendo este tipo de espacios. Justamente el otro mes tenemos otro webinar con ECUA. Les estaremos enviando la información en el momento preciso y invitarlos a que sigan conectados porque vamos a estar durante todo el año, vamos a estar hablando de diferentes temas relacionados con el impacto, con la inversión de impacto, que son fundamentales para tener buenas prácticas y para promoverlas en el país y en sus organizaciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María Cristina, también. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.